Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Muy Machito, este podcast y este video podcast que se trata de poner las conversaciones sobre masculinidad desde muchos enfoques con diferentes actores, diferentes hombres que desde sus respectivos roles están haciendo proyectos o están tomándose en serio esto que se llama equidad de género. Para empezar hoy el programa tengo, como de costumbre, una pregunta a propósito de un hecho coyuntural de nuestra dura realidad del acontecer noticioso. En este caso, vimos hace unos días a un taxista en Bogotá atropellar a una perrita, a un animalito, y él se baja del carro y cuando todos creemos que la va a auxiliar, la ve moribunda y vuelve y se sube a su carro y se va y la deja ahí, la perrita muere. Más allá de toda la controversia que se ha enfocado en el hecho del maltrato animal, de las penas alrededor de una situación como esta, yo quise tomar ese hecho para preguntarles a ustedes si ustedes consideran que los hombres son por naturaleza más violentos y más desalmados o despiadados, si se quiere. Las opciones de respuesta son sí, no, o, como ya saben que siempre les doy la tercera opción de decirme, Claudia, ese no es el punto es, y ahí ustedes me dicen lo que me quieran decir. Pueden entrar ya a mi Instagram y contestar esa pregunta, y posteriormente pueden invitar a otras personas a que la contesten en mi página web muymachito.col, es la página web de este proyecto, muymachito.co. El invitado de hoy es un hombre que trabaja en el Gobierno Nacional de Colombia, que está al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que desde que llegó a ese cargo ha puesto un enfoque realmente profundo en lo que las feministas llamamos la generación de datos con enfoque de género, precisamente entendiendo que es muy importante tener datos concretos para poder generar políticas públicas, para poder hacer diagnósticos, para poder proponer soluciones. Él nos está acompañando a esta hora, Juan Daniel Oviedo, qué gusto saludarlo. Hola Claudia, un saludo muy especial desde Santiago de Chile y muy contento de acompañarte en este podcast. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación a Muy Machito. Antes de comenzar con los temas de tu incumbencia, quiero preguntarte qué respondes tú al tema del día. ¿Los hombres son por naturaleza más violentos y más despiadados? ¿Sí, no o ese no es el punto? ¿Cuál es el punto? Bueno, yo creo que sí, estamos haciendo la calificación de violencia, no el calificativo de despiadados. En la calificación de violencia sí hay que reconocer que en Colombia nuestra estructura demográfica permite que las mujeres tengan una esperanza de vida más alta que los hombres, precisamente porque la mortalidad por agresiones o homicidios es muy marcada en hombres. Eso significa que la participación de hombres en riñas y peleas o en los sucesos que culminan en agresiones que pueden terminar en homicidios es mucho más frecuente, y por eso, desde el punto de vista objetivo de las estadísticas vitales, uno podría decir que los hombres pues, son sujetos de tener una mayor probabilidad de morir, en este caso, a través de muertes violentas asociadas con agresiones o homicidios. Yo sé que tú siempre vas a intentar responder desde los datos, pues porque tú eres muy riguroso y muy apegado a los facts, ¿no? Pero me gustaría invitarte a que te aventures a dar una hipótesis de por qué eso es así, por qué nosotros tenemos, yo le agrego algo, ya que te gustan los números, otra estadística que maneja el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario, el que rige los centros carcelarios en Colombia, que es que por cada 10 personas que hay en la cárcel, 9 son hombres y 1 es mujer. Y además son muchos más los hombres que se ven involucrados que son víctimas de homicidio que las mujeres que son víctimas de homicidio. Eso es parte de lo que tú ya estabas diciendo también. ¿Tú te aventuras a dar una hipótesis o una opinión de por qué esto es así? Sí, yo creo que hay que reconocer que, en primer lugar, somos una sociedad machista en la que nuestra ausencia, desafortunadamente como promedio en la sociedad,
de credibilidad en las instituciones lleva a que las vías de hecho, es decir, las soluciones personales, sean usadas de forma más recurrente, en ese caso particular por los hombres, para solucionar sus problemas. Entonces, lo que termina sucediendo es que frente a cualquier incidente, a cualquier conflicto o altercado, pues en este entorno en el que tenemos unas deficiencias de confianza institucional, pues los hombres tienen una propensión más importante a utilizar vías de hecho que terminan haciendo justicia por propias manos, llamemos así, que se manifiesta en hechos violentos y a veces en una mayor frecuencia de agresiones, homicidios, como lo vimos anteriormente en cabeza de los hombres. O sea, uno podría decir, tú lo estás viendo como un resultado de la cultura y no de la genética. Yo creo que es la cultura. Es decir, yo creo que si fuéramos una sociedad en la que consideráramos que cualquier conflicto se puede solucionar por las vías institucionales, pues no tendríamos que utilizar la justicia, como decimos, por nuestras propias manos. Y eso llevaría a que en una sociedad machista, cuando nosotros estamos hablando de por las propias manos, pues casi siempre caemos en el estereotipo que está confirmado por la realidad, que esas propias manos casi siempre son de hombres. Bueno, entremos en materia de lo que tú has hecho en el DANE y voy a empezar preguntándote por qué tú te declaraste feminista un día que estabas dando una conferencia, creo yo, o presentando un informe, pero eso no fue recién empezaste en el DANE, eso fue ya después de un tiempecito. ¿Qué pasó que en algún momento dijiste, oiga, sí, yo soy feminista? Y lo voy a decir, porque además no todo el mundo que lo es lo quiere decir. Sí, no, fue una como de mis conversiones adultas, en donde cuando entré al DANE, yo pues primero nunca me imaginé, es decir, mi sueño personal no era ser director del DANE, ¿sí? Fue una sorpresa, fue una oportunidad, pero obviamente fue una oportunidad muy bien recibida y pues dije, si esta es mi oportunidad, le voy a meter la ficha, a aprender de todos los temas que se gestionan en el DANE. Y recuerdo que la primera audiencia que yo recibí como solicitud, yo sentí como, uy, acá piden reuniones conmigo, nunca me imaginé, fue de la coordinadora de ONU Mujeres en Colombia, que en ese momento era Ana Huesmes, que en este momento es la jefe de la División Estadística de Asuntos de Género aquí en la CEPAL, en Santiago de Chile. Y entonces ella me buscó y me dijo, mira, las estadísticas y la transversalización del enfoque de género en las estadísticas oficiales es una herramienta muy importante para visibilizar la equidad de la mujer, ¿sí? Y quiero que, por favor, vayas en representación del DANE y de Colombia a México al lanzamiento del Centro de Excelencia de Estudios de Género y Estadísticas de Género. Entonces yo, como siempre ha sido en mi vida, no me da pena, pues yo dije, si tengo un viaje me tengo que preparar, y empecé a leer, y empecé a darme cuenta de cómo en la discusión internacional y en la discusión reciente, pues una buena forma de desideologizar la equidad de género es a través de las evidencias, ¿sí? Y yo particularmente, pues soy el resultado de un hogar en donde mi mamá asumió todas las responsabilidades, ¿sí? Yo no, incluso desde 1994 hasta su muerte, yo no tuve contacto con mi padre, entonces para mí como el referente de ser una persona en la vida, pues fue el resultado de las manos de mi mamá y de su trabajo. Y cuando yo empiezo a darme cuenta y empieza uno a hacer las cifras y decir, en Colombia somos una sociedad que mayoritariamente son mujeres, pero a la hora de trabajar ya no es la mayoría, sino solamente el 40% de las personas que trabajan tienen más desempleo, trabajan más horas al día, sufren de estereotipos en el sentido en que se considera todavía, hombres y mujeres consideramos que las mujeres son más eficientes en promedio que los hombres a la hora de dedicarse a los oficios del hogar. Pues yo dije, bueno, esto es una oportunidad muy valiosa y cuando me empecé a dar cuenta de lo que podía aportar alrededor de esa causa, en ese caso particular en honor a mi mamá, pues yo dije, me declaro feminista y vamos a hacer la tarea. Y esa tarea ha sido
tremendamente efectiva desde lo personal. Yo no quiero evaluar como resultado, sino en lo personal. Yo siento que lograr, por ejemplo, titulares y primeras páginas en los periódicos en el periodo de pandemia sobre la preocupación por el desempleo femenino, la preocupación por las horas que trabajan más las mujeres que los hombres, creo que es una buena evidencia para reconocer que efectivamente somos una sociedad machista y que seguramente seríamos no solo más felices, sino también más productivos, es decir, seríamos una sociedad más rica desde la perspectiva económica si tuviéramos un entorno mucho más equitativo de participación de hombres y mujeres en todas las dimensiones. Mira, con todo lo que me has dicho, tengo 1000 preguntas en la cabeza para hacerte, porque fuiste muy generoso en abrir el corazón a un aspecto personal del que quiero que hablemos, pero antes me gustaría encontrar la razón de ese momento en el que, no sé si fue espontáneo en medio de esa conferencia que tú dices yo soy feminista, o que ya lo venías pensando y escogiste ese momento para decirlo, digamos, entendiendo el impacto de esto, porque como yo mencionaba antes, incluso muchas personas que son feministas y muchas mujeres que son feministas, uno, no necesariamente tienen conciencia de que lo son, o dos, no lo quieren decir porque sobre esa palabra cae un estigma tenaz. Imagínate si es un estigma para las mujeres lo que puede ser para los hombres. Y de hecho hay muchos debates dentro de las discusiones de los feminismos alrededor de si los hombres pueden ser feministas o no, y hay muchas mujeres que son súper radicales en decir no, solamente pueden ser aliados del feminismo, porque los hombres no menstruan, los hombres no entienden las cosas de las mujeres, los hombres no van a parir nunca, entonces ellos nunca van a ser discriminados como nosotros. Lo máximo que pueden llegar a ser es aliados, pero que tú, además ocupando un cargo desde una posición de gobierno, hayas decidido hacerlo, a mí o sea, francamente me parece una cosa. Quiero saber si fue espontáneo, si lo preparaste y qué ha significado. Pues yo creo que fue precisamente, yo no voy a decir mentiras que haya pensado en eso. Obviamente yo siempre fui muy consciente de lo inequitativo que fue para mi mamá no poder contar con el respaldo, por ejemplo, incluso el apoyo en mis estudios por parte de mi papá. ¿Sí? Él nunca quiso ayudar, nunca quiso. Por más de que yo era siempre mejor estudiante, ¿sí? Y mamá me dijo, no se preocupe, vamos a buscar la forma. Entonces siempre ha sido como visible y marcado en mi vida como ese desbalance que tuvo mi mamá a la hora de sacar adelante a todos mis hermanos y a mí. Somos 3. Y automáticamente cuando yo empecé a preparar ese viaje a México, eso fue, vamos a hacer finales de agosto de 2018, recién entrado yo al banco. Yo dije, y empecé a leer unos documentos de universidades americanas y europeas que mostraban cómo la visibilidad estadística de las brechas entre hombres y mujeres era supremamente importante y desafiante en nuevos temas que en ese momento me cautivaron, que fue el tema del emprendimiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del emprendimiento, pues automáticamente en cabeza de una mujer, pues yo pienso en mi mamá, ¿sí? Porque mi mamá sola sacó adelante a todos sus hijos vendiendo ropa en diferentes ciudades en los alrededores de Bogotá, después trabajó en un almacén, después se fue a Estados Unidos supuestamente para conseguir algo de recursos para ayudarnos a nosotros y saldar las deudas con las que quedamos en la crisis del 99, de finales de los 90. Pues entonces yo dije, no, pues eso me parece que es una cosa súper importante. Y cuando uno ve en Colombia la cantidad de mujeres que la ven más difícil a la hora de desarrollar una actividad económica o de participar en el mercado laboral, cosa que no tenía ni idea. Pero cuando yo empecé a ver las brechas, yo dije, no puede ser. Y a partir de ahí yo dije, eso es un tema importante y creo que se convirtió como en esa responsabilidad social que yo le quise poner al cargo, pues además de decir siempre lo más cercano a la verdad, creo que es la responsabilidad ética que yo tengo en el cargo como director del DANE, sea bueno o malo, le guste a unos o no les guste, me toca decir lo que están
reflejando las estadísticas. Cuando yo veo que las estadísticas objetivamente están demostrando cosas como las que vivió mi mamá a la hora de sacarnos adelante, pues dije, no, esto es un tema que verdaderamente me llega al corazón y vamos a sacarlo adelante de una forma obviamente muy profesional, ¿sí? Y mira que eso que estás diciendo me lleva a pensar que damos por hecho que así nos toca a las mujeres, ¿no? El caso de tu mamá es el caso de mi mamá y es el caso de, desafortunadamente, cientos de miles de mujeres, si no millones, que viven así, sacando solas adelante a sus hijos. Pero damos por hecho, incluso lo hemos, digamos, transformado en algo de decir, qué berraca es mi mamá, qué gran mujer tengo a mi lado, pero no necesariamente hacemos algo para que no tenga que haber más mujeres que tengan que vivir en esas condiciones de tanto sacrificio y de tantas triples jornadas y demás. Que tú hayas visto eso, es como si te hubieras puesto unas gafas cuando dijiste, oiga, este no es solamente el caso de mi mamá y yo desde este cargo que tengo puedo hacer algo para cambiarlo. ¿Cómo ves tú? Lo leíste muy bien. Yo creo que fue eso. Fue una, llamémoslo así, como una revancha, llamémoslo en el sentido positivo de decir, bueno, pues si hay algo en mi trabajo que pueda hacer para reivindicar lo duro que le tocó a mi mamá, pues adelante, qué buena causa, llamémoslo así. Y si es la causa de una gran cantidad de mujeres, y sobre todo ahora, en medio de la pandemia, pues lo tenemos que hacer. Sí. ¿Cómo has visto tú que todas estas cifras que tú has logrado generar, por ejemplo, el libro Mujeres y Hombres, Brechas de Género en Colombia con ONU Mujeres en 2019, el libro Tiempo de Cuidados, las cifras de la desigualdad también con ONU Mujeres, el informe Notas Estadísticas de Brecha Salarial de Género en Colombia 2020-2021, Nota Estadística de Población Fuera de la Fuerza Laboral en Colombia 2021, Boletín Trabajadoras Domésticas Remuneradas con ONU Mujeres en 2020, Nota Estadística de Mujeres Rurales 2020 y 2021, publicaciones oficiales sobre la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, boletines mensuales de mercado laboral según sexo y el informe sobre cifras de empleo y brechas de género con Cuanta, que se llama Cuidado de Género de 2020. Pero más allá de eso, yo tengo que decirte que es que siempre que tú haces una rueda de prensa para informar cualquier cosa que haga el DANE, le metes el tema de género ahí como un propósito, ¿no? Y yo quiero saber si tú has sentido que eso tenga un impacto en la generación de políticas públicas o cómo estás tú midiendo el impacto de lo que estás haciendo. Yo no puedo, pues yo personalmente, el impacto más importante es que siento que estoy cumpliendo mi responsabilidad y mi deber. Creo que con los resultados que nosotros hemos podido hacer, poniéndole economía, estadística y sobre todo ese marco conceptual feminista que maneja Lina Céspedes, pues Lina me dice, oye, definitivamente has marcado una pauta y sobre todo en un momento muy importante como fue la pandemia, ¿sí? Porque todos sabíamos que todos los que tenemos la oportunidad de tener redes sociales empezamos a ver como New York Times, The Economist, todo el mundo a nivel global estaba diciendo, esta cosa de la pandemia le va a dar más duro a las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a generar esa conciencia y empezamos a ver titulares de periódicos económicos y a ver los principales medios de circulación y también los medios de comunicación diciendo, hombre, esto es importante visibilizar que las mujeres la están pasando peor. Uno, porque les toca salir de su trabajo para cuidar a los hijos o teletrabajar mientras cuidan a los hijos. Y además, va a ser más difícil que vuelvan a recuperar su trabajo y al mismo tiempo pues van a enfrentar unas brechas de desempleo muy importantes. Entonces yo creo que en este momento, sin ser soberbia o sin ser pedante, creo que en este momento Colombia es consciente que las mujeres y las jóvenes, las mujeres, sobre todo las jóvenes y los jóvenes en general, la pasaron peor como resultado de la pandemia. Entonces yo creo que cuando tú ves que el PAEF empieza a tener enfoque de género, ¿sí? Cuando tú ves al gobierno preocupado por el tema del desempleo juvenil y crear los programas
y ves el activismo feminista diciendo es importante que esto suceda y que se visibilicen las brechas entre hombres y mujeres. Yo creo que sí, la tarea fue una oportunidad y creo que fue una oportunidad bien aprovechada en el sentido en que buscamos preparación, no solo ponerle pasión, sino también compromiso ético y sobre todo un compromiso académico, porque eso debe ser manejado con mucho cuidado. Y yo aquí quiero darte las gracias porque como periodista, como columnista, a mí me ha servido muchísimo tener esa información del DANE. Y por la misma razón, porque creo que uno para sacar estas conversaciones sobre género, de esas pasiones y de esos prejuicios en los que se desenvuelven, tiene que hablar con datos, y cuando uno muestra los datos, pues ya es mucho más fácil sentar una posición y persuadir a las otras personas. Entonces, francamente, para mí como columnista especialmente ha sido muy importante tener acceso a esa información que ustedes han producido en el DANE. Juan Daniel, la dirección en la que está, voy a leer el nombre porque yo no me acuerdo de los nombres fácilmente. Ustedes tienen el grupo de enfoque diferencial e interseccional, que es un grupo que depende directamente de tu oficina. Pero yo entiendo que antes de tu llegada sí había como una división dentro del DANE con enfoque de género, pero no tenía la relevancia que hoy en día tiene. Y entiendo que tú también has dicho que tú eres parte de ese grupo con enfoque diferencial e interseccional. No, me imagino que tienes otros grupos y decidiste ser parte de este grupo. ¿Qué nos podrías decir de eso, aparte de lo que ya nos has explicado? El hecho de que haya como ese brazo directamente dependiendo de la dirección bajo tu responsabilidad. Bueno, ese es un buen punto y uno no puede ser profeta. El DANE venía preparándose para eso, pero cuando yo dije, eso es un tema que me interesa, dentro de varios en particular que tengo como para priorizar o focalizar, pues tomamos la decisión de fortalecer ese tema y el mandato global, y si en este caso en particular la plataforma de Beijing, lo que dicen es, eso es tan importante que no se trata solamente de al final recoger manzanas y decir cuántas rojas y cuántas verdes estamos produciendo, ¿sí? Es decir, hay tantos hombres, tantas mujeres, tantos desempleados hombres, tantas desempleadas mujeres. Esa es una forma, pero la verdadera transversalización del enfoque estadístico y la responsabilización que tenemos en este caso como oficinas estadísticas de trabajar de forma con este enfoque de género es algo que tiene que ser integral, ¿sí? Las personas tienen que entender, desde nuestros encuestadores hasta nuestros analistas, tienen que entender, porque ellos, yo estoy seguro que muchos de ellos a veces como que, como decimos coloquialmente, me echan la madre para decir, pero es porque todo hay que desagregarlo por sexo, ¿sí? Porque es más trabajo. Y desde el punto de vista de la estadística, eso implica descomponer una muestra en dos y definir unas medidas de precisión, porque son estimaciones que hay que evaluar, que la ventaja es que como estamos en una composición mitad-mitad, prácticamente mayoría mujeres que hombres, pues la descomposición no va a tener ese riesgo de perder la precisión estadística, pero eso implica más trabajo. Pero entonces, más allá de que la gente lo vea como una carga, pues la gente lo tiene que ver como un compromiso de que eso genera un valor social muy importante al final para toda la sociedad. Entonces, sí, ese es el rol que tiene ese grupo de enfoque diferencial interseccional puesto al lado de la dirección. Entonces, en ese momento, cuando yo leía y decía, no, es que tiene que estar arriba en la dirección y tiene que ser integral, pues también tuvimos el apoyo en su momento de Ruth Vaquero, que sigue siendo asesora también del DANE, en ese momento apoyó y empezábamos a decir, bueno, ¿qué es esa vaina del enfoque diferencial e interseccional? ¿Sí? Y empezamos a generar conciencia incluso en el comité directivo. Cuando tú presentas una foto de una persona adulta mayor y solo la ves en la cara y después empiezas a ver un plano más amplio y puedes verla ya en una silla de ruedas, pero adicionalmente la puedes ver en una casa en condiciones precarias. Entonces, la interseccionalidad son el cruce de diferentes vulnerabilidades o de diferentes dimensiones que pueden afectar la integridad humana que suceden, por ejemplo, en mujeres afro o en mujeres negras
que siempre enfrentan una mayor tasa de desempleo en el mercado laboral. Entonces, ese cruce de capas que van generando más vulnerabilidades, como por ejemplo lo que sucede en las mujeres jóvenes, ¿sí? Mujeres jóvenes que en el norte del país enfrentan tasas de desempleo que superan el 35-36%, que es una cosa escalofriante, pues requiere que entendamos que no se trata simplemente de sumar y restar, sino de entender la complejidad de cómo mujeres indígenas, jóvenes, o en el caso particular de mujeres negras, jóvenes, tenemos ya no 3 veces el mismo problema, sino un problema que exponencialmente se hace mucho más marcado, y por eso hay que trabajar para hacerlo visible y que la gente sea consciente de las brechas que se van acumulando o que se van afianzando entre hombres y mujeres en diferentes dimensiones. Ese tema de la interseccionalidad, quizá como es tan, se habla tanto de ese término desde lo académico, a lo mejor no es tan fácil de entender para los ciudadanos del común, pero es realmente clave. Yo creo que con lo que tú dijiste, pues es bastante claro por qué, porque no es lo mismo, no basta con decir es mujer, sino una cosa es ser mujer negra y pobre, ser mujer negra y pobre que es empleada al servicio, ser mujer negra y pobre que es empleada al servicio, pero que además vive en determinadas condiciones, no es lo mismo, y todos esos matices se logran entender a través de los datos que tú has generado. Se nos está acabando el tiempo, Juan Daniel, y yo quisiera, para finalizar, preguntarte por cómo has llevado toda esta conciencia que has generado en el trabajo, en el DANE, no solamente para el resto del mundo, sino que yo estoy segura de que para ti mismo también. O sea, una vez uno entra a hablar de estos temas, la vida de uno empieza a cambiar, porque si no, uno se enfrenta a una incoherencia que es insoportable. Y yo quisiera ver cómo has trasladado tú esto a tu vida cotidiana, a tu relación con la gente con la que tú te relacionas, ya no en el campo profesional, sino tal vez en el campo doméstico, en el campo afectivo, o como ciudadano en general. No, a mí lo que me parece, para mí ha sido como una válvula de escape, porque tú sabes que yo soy una persona que genero muchos estigmas y muchas polarizaciones, y que mi acento, que cómo me he visto, que el tono de voz, que si digo la verdad o no, ¿sí? Que diferentes cosas, ¿sí? Y entonces yo digo, somos una sociedad que está todavía muy basada en prejuicios, ¿sí? Todo el mundo dice que le molesta mi tono de voz, ¿sí? Pero nadie ha preguntado si eso tiene una razón fisiológica o no, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos estigmas hay que buscar la forma de romperlos, pero hay que buscar la forma, llamémosla, efectiva e inteligente. Entonces, yo creo que con esa tarea estoy demostrando que hay formas pacíficas, efectivas e inteligentes de contribuir a que Colombia pueda romper estigmas y dejemos de establecer prejuicios como ese tan feo que me toca decir todo el tiempo porque no se ha acabado. Acabamos de sacar la última encuesta de uso del tiempo y solo bajó 5 puntos porcentuales. Antes la prevalencia en 2016 era del 67%, ahora es del 62% de hombres y mujeres que dicen estar de acuerdo, muy de acuerdo con que las mujeres es mejor que hagan oficio porque son más eficientes que los hombres a la hora de las tareas domésticas. Entonces, para mí ha sido una cosa muy chévere porque pues uno no se puede quedar amargándose porque lo juzguen o lo prejuzguen a uno por el tono de voz, por la forma de vestir. Simplemente uno tiene que trabajar, seguir convencido de que está haciendo su tarea, tratar de hacerla bien, pero buscar formas inteligentes de construir país, llamémoslo así, rompiendo esos estigmas, y creo que eso ha sido para mí en lo personal como una terapia para poder encontrar qué puedo aportar a romper algunos estigmas en el país, en este caso, aquellos que están en contra de las mujeres.
Te tengo que decir que estoy emocionada por tu generosidad, porque has compartido algo muy personal y creo que tienes razón y me parece muy interesante cómo has unido esas dos cosas para hacer lo que tú llamas una terapia. Tengo como 3 minuticos antes de que se caiga la llamada, entonces quiero que juegues al Muy Machito, por favor. Entra en tu celular a la página muymachito.co para que ahí ya puedes empezar a jugar, eso es facilito. Y sin ese, muymachito.co. Ahí juegas al machistómetro, es un videojuego, y al final te va a salir si estás en el cielo, en el infierno o en el purgatorio del machismo. Jugando, que si uno es machista, jugando. ¿Sí? ¿Esa es la página? Sí. Lista. Entonces arranca. Perfecto. Yo no soy muy bueno en los juegos, pero vamos a ver cómo me... Bueno, si ustedes quieren saber qué tan machistas son o si están en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, pueden entrar también a muymachito.co. Bueno, ¿qué te salió, Juan Daniel? ¿En qué estás? Me dice el cielo. En materia de machismo, estás en el cielo. Para que sigas ahí, haz clic aquí. Y ahí te lleva a los podcasts como este que estamos haciendo contigo, porque eso es este tipo de conversaciones, al menos es mi propuesta para que pensemos más en el impacto de este tema de género, más allá de todos los prejuicios, para usar esta palabra de la que estabas hablando ahora, y entendamos que este es un tema que nos favorece a todos como sociedad, no es un tema solo de mujeres, y por eso es que estoy invitando hombres a hablar de este tema. Bueno, mira, ha sido absolutamente rico hablar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad. Quisiera que cierres con un mensaje final para los hombres que nos están viendo. No sé si algo muy puntual de un cambio de actitud, una herramienta que les sirva como para tomar conciencia, lo que tú quieras, en 2 minutos. Bueno, primero, pues me parece muy chévere este diván virtual al que me invitaste. Creo que es una buena forma de generar conciencia, pero yo lo que sí creo es que no hay que declararse feminista, ni hay que declararse activista para cambiar pequeñas cosas que verdaderamente marcan la diferencia, ¿sí? Un mensaje, una mirada, una apreciación mucho más objetiva frente a las cosas pueden ayudar a que muchas personas no sientan diferencias, sobre todo en edades tan tempranas, algo que es muy tremendo en nuestra sociedad colombiana, en donde uno ya ve niñas y jóvenes sujetos de estigmas tan importantes como no, usted no deje de estudiar, usted tiene que dedicar a cuidar a sus hermanos o ayudar a su mamá o a su tía o a su abuela en la casa. Entonces yo creo que son pequeñas cosas y reconocer que esas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia, pues se vuelve como granos de arena que pueden ayudar entre todos a que podamos cambiar cosas en nuestra sociedad. No se necesitan grandes revoluciones ni grandes manifestaciones para que esto cambie. Con pequeñas actitudes podemos contribuir al cambio, sobre todo para promover la equidad de la mujer, en donde no se trata solo de un tema ideológico, se trata de un tema económico, trata de un tema social, incluso hasta ambiental. Entonces creo yo que hay razones para entender que pequeñas cosas marcan la diferencia, sobre todo en este tema. Gracias Juan Daniel. Te dejamos para que sigas tu jornada allá en Chile y que tengas buen viaje de vuelta a Colombia. Chao. Chao, que estés muy bien, Claudia. A ustedes también muchísimas gracias por escuchar esta conversación, por acompañarnos. Recuerden que pueden entrar a muymachito.co, no solamente para hacer el machistómetro, sino también para responder la pregunta de la semana y para dejarnos sus opiniones, quejas, comentarios, porque todos esos son insumos que nos van a ayudar a tener unas conversaciones de mayor nivel sobre este tema de tanto impacto y que tanto desafía a nuestra sociedad, la equidad de género. Gracias y hasta la próxima.